Si Dios fuera santo, pero no fuera soberano, entonces Él no podría demandar santidad. No podría imponer los términos de lo que es la santidad. Sería un ser santo, pero con una esfera de influencia limitada. Si Dios fuera poderoso, pero no fuera soberano, no sería un rey legítimo. Sus criaturas se someterían por ser poderoso, no por ser rey. Satanás es un usurpador. Él tiene poder, pero él no es soberano. Si Dios fuera bueno, pero no fuera soberano, el bien no triunfaría necesariamente, ni podría tampoco demandar el bien de sus criaturas. Si Dios fuera omnisciente, pero no fuera soberano, podría saberlo todo, pero eso no tendría nada que ver conmigo. Si Dios fuera omnipresente, pero no fuera soberano, fuera una presencia opresora. El diablo, por ejemplo, no es omnipresente, no es soberano. Pero si Él fuera omnipresente, su presencia fuera opresora, porque Él no es el soberano. Si Dios fuera eterno, pero no fuera soberano, su duración no sería influyente de ninguna manera. Él sería eterno, pero no sería influyente. Si Dios fuera justo, pero no fuera soberano, la justicia no se impondría al final tampoco. La soberanía de Dios. Si hay un atributo que al diablo le molesta, es la soberanía de Dios. Que Él no pueda decir, yo soy el soberano, eso le molesta a Satanás. Por eso Él fue arrojado de la presencia de Dios en la eternidad. Él quería igualarse a Dios, quería sobreponerse a Dios, y en su pecado fue arrojado de la presencia de Dios. Pero no solamente Satanás, también los hombres se oponen al atributo divino de la soberanía de Dios. Los hombres podrían tolerar que Dios fuera santo si Él no fuera soberano. Pero es soberano y santo, y por lo tanto esa santidad se impone sobre nosotros. Y Él es el que nos prescribe qué es el bien y qué es el mal. Porque Él es el soberano. Entonces, ese atributo tan opuesto en el corazón de los hombres, ese atributo tan opuesto en el corazón de Satanás y de los suyos, ese atributo es un atributo consolador para nosotros estudiar en la noche de hoy. El saber que Dios sí reina, el saber que Dios sí es Rey de reyes, Señor de señores, es una gran bendición para nosotros conocer. Ver la gloria de Dios y todos esos atributos que le coronan, pero ver que Él es soberano y que Él es Rey, que nuestro Rey es así. Qué malo es un Rey con cualidades negativas, pero qué glorioso es un Rey con las cualidades del nuestro. Por eso vamos a apartar la noche de hoy para estudiar ese atributo de Dios que no es muy mencionado como tal la palabra soberano en la Escritura. Aparece en Job capítulo 31, versículo 28. Job 31, 28. Dice, esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. Habría negado al Dios soberano. Judas 4. Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5,
Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. La Biblia dice que Dios es soberano. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Por eso lo primero que yo quiero que veamos es el concepto de la soberanía de Dios. Ver la evidencia bíblica de la soberanía de Dios, no solamente por estos 3 textos, sino que enseña la Biblia acerca de este atributo en sentido general, la paradoja que este atributo levanta en nuestras mentes por nuestra finitud, por lo limitado de nuestro pensamiento y qué aplicaciones prácticas tenemos de esta doctrina. El concepto, veamos en primer lugar el concepto de la soberanía de Dios. Nosotros hablábamos de omnipresencia, porque está presente en todo lugar, todo Dios. Hablábamos de omnisciencia, todo conocimiento. De la soberanía de Dios se ha hablado de omnivoluntas. Es la voluntad que de todas las cosas, una voluntad que se impone sobre todo. Nosotros habíamos visto atributos que abarcan todo su ser, toda su naturaleza. Cuando hablamos de que Dios es eterno, hablamos de cualidades que abarcan todos los aspectos de su ser. Cuando nosotros hablamos de que Dios es inmutable en todos sus aspectos. Pero cuando hablamos de omnisciencia, nos estamos limitando a una facultad de su ser. ¿Cuál es? La facultad de su mente. La mente de Dios, su sabiduría, omnisciencia. Cuando hablamos de soberanía de Dios, estamos hablando de otra facultad de su ser. ¿Cuál es? Su voluntad. Su voluntad. De manera que habiendo dado atributos generales, y habiendo visto un atributo de su mente, la facultad de su mente, pasemos a ver el atributo de la facultad de su voluntad, que es su soberanía. Más adelante veremos atributos de la facultad de sus emociones, cuando veamos su amor, su bondad, cuando veamos su ira. Veremos atributos que hablan de su moralidad, en su justicia, su santidad. Pero hoy ese atributo, la soberanía de Dios, tiene que ver con su voluntad. Nosotros tenemos voluntad, estamos hechos a la imagen de Dios. Dios tiene voluntad. 2 textos quiero mencionar al mencionar el concepto de la soberanía de Dios, que nos presentan inmediatamente 2 aspectos acerca de la voluntad de Dios. El primero es Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1, nosotros tenemos lo que se ha llamado en teología la voluntad decretiva de Dios. Podemos acuñar ese término en español, decretiva, la voluntad de decretos. En Efesios 1, a partir del versículo 3, dice el autor Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo es movido a la alabanza a Dios, porque dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto pasó antes de que el mundo fuese. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso, puro, sin mezcla, sin ninguna motivación externa, algo puro de Él en su afecto, en el afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, antes de la fundación del mundo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Una voluntad que se mantuvo oculta hasta que Él la dio a revelar. Esa es la enseñanza de la palabra misterio en las Escrituras. Un misterio es algo que permanecerá oculto para nosotros a menos que Dios nos lo dé a conocer. Dice el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había
propuesto en sí mismo. Él se propuso eso antes de la fundación del mundo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Noten la injerencia divina en el mundo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Él no hizo el mundo y lo abandonó, hizo el mundo y tiene que ver con él. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La voluntad de Dios en operación en todos los elementos de la salvación. ¿Qué voluntad es esta? La voluntad decretiva. La voluntad de lo que Dios decretó antes de la fundación del mundo. Porque Él quiso, por el puro afecto de su voluntad, Él se propuso eso. A través con la voluntad nosotros echamos hacia adelante los planes, ¿no? Pues Dios tiene sus planes, sus propuestas que llevará a cabo en el transcurso del tiempo, en la historia. Él lo decretó y cada una de las cosas que ha decretado, así mismo han ido ocurriendo y ocurrirán. Eso es un aspecto de su voluntad. Otro aspecto de su voluntad lo encontramos en un pasaje como Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 10. Dice en Mateo 6, versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Es esa la voluntad decretiva? No, esa no es la voluntad decretiva. Esa es la voluntad preceptiva de Dios. La voluntad de preceptos. La voluntad por la que Él establece aquello que le agrada. Aquello que determina lo que es bueno y lo que es malo. La voluntad decretiva no puede ser resistida. La voluntad decretiva se va a cumplir, se va a llevar a cabo. Siempre, en el momento, en la forma como Dios quiere. Pero la voluntad preceptiva no. Por eso la oración de Cristo y el modelo para nuestra oración es rogar a Dios que los hombres también obedezcan la voluntad preceptiva. Nosotros vivimos por mucho tiempo siendo desobedientes a la voluntad de preceptos de Dios. Dios dio sus preceptos, pero fuimos desobedientes. Nos entregamos a nuestra manera de hacer las cosas. Hoy en Cristo, ahora somos obedientes, nos dice la palabra de Dios, y nosotros amamos la ley de Dios, donde Él revela su carácter moral y nosotros queremos conformarnos a ese carácter moral. Al ver el concepto de la soberanía de Dios, debemos tener clara la distinción entre ambos aspectos de la voluntad de Dios. Porque alguien podría decir, no, pero yo hago todo lo que Dios en su voluntad quiere. Porque Dios determinó de antes de la fundación del mundo que yo hiciera eso. Si esa voluntad no es la que nosotros tenemos que ver, estudiar para ver si eso es bueno o eso es malo. Esa es la que queda en el misterio. Esa es la que queda, la que Dios determinó en la eternidad, que se va desenvolviendo en el transcurso de la historia. No es esa voluntad que estudiamos para saber cómo debemos vivir, pero sí aquella voluntad de preceptos. Él es el soberano, porque Él es el que dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero esa voluntad de preceptos es una voluntad que el hombre, en un momento dado de su corazón depravado, decide no obedecer y peca. Y peca. Dios no impone eso, porque Dios no quiere la obediencia de robots. Dios no quiere la obediencia de autómatas. Dios quiere la obediencia del corazón. Entonces, esos son los dos aspectos. La terminología bíblica que abarca el tema de la soberanía de Dios es amplia. Podemos encontrar términos que hablan de voluntad, de deseo. El texto que leímos en Efesios 1 está rico en expresiones que hacen referencia a la voluntad de Dios. Eso de puro afecto de su voluntad, lo que se propuso, predestinación, elección. Todos esos son términos
que hablan de la soberanía de Dios, los que preconoció, lo que ordenó de antemano. Muchos términos en las Escrituras, y Efesios 1 está lleno de esta terminología. ¿Cuál es el concepto en sí? Si podemos dar una definición de la voluntad de Dios, de la soberanía de Dios. La voluntad de Dios es su facultad de autodeterminación, su capacidad suprema de actuar intencionalmente, es decir, con propósito. Él se propone algo y eso lo lleva a cabo. De actuar intencionalmente y preferencialmente, o sea, como a él le gusta, como lo que él quiere, su preferencia, lo que él desea. Es su voluntad, la voluntad divina. Actúa pues intencional y preferencialmente para formular sus deseos y tomar decisiones que quedan fijas. Decisiones que una vez tomadas, eso no lo cambia nada ni nadie. En su función preceptiva, o sea, dando los preceptos, su ley, su palabra, esa voluntad comprende todo lo que es la moral, todo lo que es correcto o incorrecto, define la moralidad. Porque Él es soberano. Tú no eres soberano. Tú puedes decir, ay, a mí no me gusta que la gente coma tal cosa. Yo prohíbo que la gente coma tal cosa. Eso no quiere decir que eso está mal. Y si alguien no lo come, no quiere decir que es un individuo rebelde o desobediente. Tú no eres soberano de él. Ahora, si Dios dice que algo está mal, y le decía al pueblo de Israel, no coman eso. Ya, porque Dios lo dijo, ya eso es malo hacerlo. Porque Dios lo dijo, porque Él es soberano. De manera que su voluntad de preceptos determina lo que está bien y lo que está mal. Y Él puede demandar de sus criaturas la conformidad a su voluntad. Tú no le puedes decir a los demás, no, ustedes tienen que hacer las cosas como a mí me gustan. Confórmate a cómo yo soy, lo que a mí me complace y evita lo que a mí no me gusta. No, tú no tienes derecho a eso. Esos son tus gustos. Tú no puedes imponer tus gustos a los demás. Dios sí. Dios sí tiene derecho a imponer sus gustos, sus deseos, sus antojos, si podemos así decirlo. Dios sí. Él es soberano. Esa es en su función preceptiva, da preceptos. En su función decretiva, sencillamente Dios diseñó y determinó en la eternidad todo lo que pasa en la historia. Dios determinó antes de la fundación del mundo, en la eternidad, todo cuanto acontece en la historia. En precepto, determina lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué es lo que me gusta? Hagan esto, no hagan lo otro, háganlo así, háganlo así. En cuanto a decreto, todo lo que acontece es la voluntad de Dios. Si tenemos estos dos conceptos claros, podemos manejar el concepto de soberanía de Dios en la palabra del Señor. Podemos manejarlo. No vamos a pensar que la voluntad de Dios es algo que es doble, que por un lado Dios piensa una cosa y por otro lado entonces piensa otra. Quiere una cosa en un versículo y por otro versículo me dice que quiere otra. Entonces Dios se contradice a sí mismo. ¿Cómo es esto? No hay contradicción, sino que hay unidad en la voluntad de Dios. Es una facultad, una voluntad. Una voluntad con estos dos aspectos que nos enseñan las Escrituras, como bien nosotros veremos. Pero todas las acciones y las reacciones de Dios son voluntarias, todas. Nosotros en nuestra mente tenemos limitaciones para entender el mecanismo, la manifestación de esta voluntad divina, de esta soberanía del Señor. Pero Él actúa intencionalmente, no es algo, ay, por accidente le pasó aquello, no es que inadvertidamente Él tomó una decisión que no debía, me equivoqué, se me fue la mano, sino que todo es deliberado. En la deliberación de Dios, ¿cuánto tiempo le tomó? No tiene que tomarle mucho tiempo, pero todo es porque Él quiso. No fue porque, ay, mira, me salió así. Una persona cocinando puede decir, mira, me salió de lo más bien. Me salió así, pues no estaba esperando que le saliera eso.
¿Cuántas cosas no se han descubierto tratando de hacer una? Sale otra. Y después se hacen millonarios. Muchas cosas han sido así. Y Dios también actúa preferencialmente, como les decía. Sus acciones están gobernadas por su propia prerrogativa. Él está constreñido únicamente por su sabiduría, que le dice que es lo mejor. No porque el diablo le dio un consejo, mira, hazlo así de esta manera. No, Dios actúa soberanamente, como Él quiere, por su preferencia. Ese es nuestro Dios. Veamos algunos textos que nos hablan de esta doble función de su voluntad, su función preceptiva, su función decretiva. Veamos en primer lugar un texto como Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce en nosotros el querer. Cada querer que sea piadoso es Dios que lo pone en nuestro corazón. ¿Y cómo es eso? O según Él quiere. Porque yo diría, óyeme, ¿por qué Dios no me salvó a mí un año antes de cuando me salvó? Yo me hubiera evitado tantas cosas que yo cometí en ese año. Espérate. O sea, Dios te salvó y tú te estás quejándote con Dios de que tú lo quisieras mejor. Digo esto porque Dios es el que produce el hacer, querer como el hacer. ¿Y por qué Dios no pone más querer en mí? ¿Por qué no pone más hacer? Lo difícil que me ha sido a mí este año mantenerme puro, guardarme de tentación, echar para adelante, criar a mis hijos. Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta mañana les decía, Dios no nos ha llevado al cielo a todos desde que nos convertimos. Eso hubiera podido haber sido su voluntad, pero no lo es. Porque Él tiene el plan de que hombres y mujeres pecadores sean vehículos, instrumentos para traer a otros a la salvación. Gente salvada por su gracia, le hablen a otros de esa gracia. Porque de gracia recibimos, dalo de gracia. Dios quiere que sea así. Y ahí puedes dar la respuesta de por qué ese querer como el hacer es por su voluntad. Y en el momento que Él quiere, en la medida que Él quiere, nos pone ese querer y ese hacer. Entonces Él tiene en la voluntad decretiva cada detalle de tu vida cristiana. Ya eso había sido decretado por Dios. Cada vez que tú leíste la Escritura y recibiste una infusión de energía para seguir hacia adelante. Cada vez eso Dios lo tiene determinado. Pero también nosotros vemos que Dios desea en su precepto, en su voluntad de precepto, Él desea que seamos santos en todo momento. ¿Seremos 100% santos? No. Pero eso es lo que Él desea. Ese es su deseo. Con respecto a la salvación. Él no quiere la muerte del que muere, dice la Escritura. Esa es su voluntad de precepto. Que todo el hombre se arrepienta y se convierta de sus pecados. Pero su voluntad decretiva no ha sido esa. La voluntad decretiva es que de quien Él quiere tiene misericordia y de quien Él quiere, a quien Él quiere Él endurece. Esa es la diferencia que nosotros tenemos que tener pendiente. Y las Escrituras hablan de esas cosas. Dios opera en nuestra voluntad. Dios es el que pone el querer como el hacer, pero también Dios manifiesta esa voluntad irresistible. En Hebreos 13:21, no tienen que buscarlo. Hebreos 13:21, hay una oración: Dios os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. ¿Qué voluntad es esa? Su voluntad preceptiva. Que Dios nos haga aptos para hacer su voluntad, porque la otra la íbamos a hacer como quiera. La otra, la decretiva, eso nadie lo puede resistir.
Pero aquí está pidiendo oración el autor para que nosotros nos conformemos a la voluntad preceptiva de Dios. Nosotros no vamos a orar por nuestros hijos. Señor, somételos a tu voluntad decretiva. De todo el mundo va a hacer lo que Dios decretó de antes de la fundación del mundo. Pero sí podemos orar. Oh Dios, torna sus corazones para que amen tu ley. Esa sí es una oración real que podemos hacerle a Dios. Como el autor aquí de los Hebreos está diciendo, yo oro para que ustedes sean aptos para poder someterse y obedecer la voluntad de Dios. Hagan toda buena obra que es conforme a la voluntad de Dios. Pero Él determina también todo lo que pasa. Uno ve texto como primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 25. Primero de Samuel 2, 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Te dan deseos de leer eso parafraseado? ¿Te sientes inclinado a dar una explicación de Dios en tu corazón? Bueno, lo que eso quiere decir es que Dios había resuelto hacerlos morir. ¿Saben lo que eso significa? Lo que dice. Eso significa lo que allí dice. Esa era la voluntad decretiva de Dios. Por eso Él es el soberano, no el hombre. ¿Saben por qué es tan difícil predicar de este tema y encontrar la admisión de los hombres, la aprobación de los hombres? Porque el mundo está lleno de un antropocentrismo. El hombre es el centro del universo. Nosotros no podemos tener esa visión en nuestra mente. Nosotros somos teocéntricos. Dios debe ser el centro de todo. Pero esa visión no es solamente para el mundo y los que están allá afuera. Eso se ha colado en las iglesias evangélicas. Pero nosotros tenemos que determinar todo lo que queremos por lo que dice la palabra de Dios, sin tener que dar la excusa de Dios. Bueno, mira, déjame darte una explicación. No, es que Dios es soberano. Dios es soberano. Hechos 2.23. Hechos 2.23. Si me tengo que quedar en el concepto, mis hermanos, y después seguir con lo otro, no hay problema. Hechos 2.23. Dice, a este entregado, hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. Ahí dice anticipado conocimiento de Dios. Eso fue que Él sabía que era lo que estas personas iban a hacer. Y Él fue entregado conforme a lo que Él sabía que estas personas iban a hacer. ¿Cómo? Entregado conforme al anticipado conocimiento de que eso iba a ser así. Y para mí eso no tiene sentido. No tiene sentido alguno. Pero eso queda más claro si uno ve la otra palabra. Consejo. Consejo. Determinado consejo. Dios lo determinó. Dios llegó a una resolución en su voluntad. Eso es así. Y Cristo fue entregado así. Y los que le entregaron son culpables de su maldad. O sea que aún nuestra salvación, la muerte de Cristo, en sus detalles sobre quién le entregó, eso fue determinado desde antes de la fundación del mundo por el Señor. Actuando independientemente en su voluntad, nuestro Dios, por amor a ti y a mí, entregó a su Hijo Jesucristo antes de que tú nacieses y hicieras algo bueno o malo. Capítulo 4, versículo 27. Hechos 4:27.
Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Eso no es que él sabía que era lo que ellos iban a hacer. No es un anuncio, mira, y ellos van a hacer esto y van a hacer esto. No, es un anuncio simplemente. Es una determinación. Una determinación de que así iba a ser. Y uno busca Santiago capítulo 4, versículo 15. Dice que si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Debe ser nuestro concepto de la vida. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Es como Cristo oraba en Getsemaní. Si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Si es tu voluntad, no sea la mía, es la tuya. De manera que en su función decretiva, Dios tiene una influencia controladora sobre todo lo que pasa en la historia. En su voluntad, en su función preceptiva, Él determina todo lo que es apropiado, la moralidad, lo que es bueno, lo que es malo. Esa es la voluntad de Dios. En el libro de la soberanía de Dios, de Pink habla sobre este tema, acerca de estas funciones de la voluntad de Dios. Y es lamentable que en la edición en español no tenemos esta sección, es un apéndice que aparece en la edición en inglés. Y él habla de cómo los hombres, al tratar el tema de la voluntad de Dios, algunos teólogos diferencian entre su voluntad decretiva y su voluntad permisiva. Esto es algo muy común. A unas personas que no lo hayan estudiado esto formalmente así, de esta manera. Ellos dicen que hay ciertas cosas que Dios ha preordenado positivamente. Esto va a pasar así, así, así. Pero que hay otras que realmente Dios simplemente permite que ocurran de acuerdo a su voluntad. Ahora, la Biblia no enseña eso, es una invención humana. La Biblia no enseña que tal cosa sea así. Ellos tratan de decir esto, de que Dios permite las cosas para hacer que Dios no sea el autor del pecado. Para decir, bueno, y entonces si Dios decretó todas las cosas, incluyendo la caída, ¿cómo Dios no es el autor del pecado? Y la forma de evitar eso es decir que simplemente Dios permitió que esas cosas ocurran y así piensan que resuelven el problema. Sigue diciendo Pink, lo que Dios ha revelado, la voluntad conocida en su palabra, es algo conocido, pero su secreto, su voluntad secreta queda escondida en sus consejos. Él es el que define nuestro deber, Él es el criterio de nuestra responsabilidad. La razón básica y primaria por la que yo debo seguir cierto curso y hacer ciertas cosas es porque es la voluntad de Dios que yo así lo haga. Dice él, sin embargo, debo refrenarme de ciertas cosas porque es contraria a la voluntad revelada de Dios. Pero suponga que yo desobedezco la palabra de Dios, entonces estoy yo imponiéndome ante su voluntad y llevando a cabo algo en contra de Él. ¿Puedo yo doblegar su voluntad, de su razonamiento? ¿Podemos nosotros frustrar la voluntad de Dios? Dice Pink, es legítimo para nosotros hacer una distinción en las Escrituras. Una cosa es lo que Él manda en su voluntad preceptiva, dice Él. Tomemos estos dos pasajes para tener una luz. Dice que es la voluntad de Dios vuestra santificación, 1 Tesalónica 4:3. Y por otro lado, ¿quién ha resistido su voluntad? Romanos 9:19. Es la voluntad de Dios vuestra santificación. Está hablando de lo mismo que cuando Pablo dice en Romanos, ¿quién ha resistido su voluntad? Obviamente no. Porque si la voluntad de Dios es vuestra santificación, hay veces que nosotros no hemos sido los santos que debimos ser, ¿verdad? Sin embargo, en el contexto de Romanos 9 dice, ¿quién ha resistido su voluntad? Hay una voluntad de Dios que no puede ser resistida. Hay un aspecto, una función de su voluntad que nadie puede negarse a cumplirla. Entonces dice Pink, ¿cómo resolvemos este problema? ¿Cómo lo hacemos entonces?
El primer pasaje se refiere a la voluntad revelada de Dios. El último a su voluntad secreto. El primer pasaje tiene que ver con nuestro deber. El último declara cuál es el propósito secreto de Dios, que es inmutable y debe pasar, no importa la insubordinación de la criatura. Son dos conceptos distintos en la palabra de Dios, que debemos entenderlos si vamos a interpretar correctamente lo que pasa en la Escritura. La voluntad de Dios, siguiendo con el tema del concepto de la voluntad de Dios, es una voluntad completamente libre. Nosotros somos libres también. Nosotros somos libres en nuestra voluntad. Y nuestra confesión de fe habla de esto. Permítanme leerles del capítulo 9 de nuestra confesión de fe. Capítulo 9 de nuestra confesión, el párrafo 1 dice: Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia, que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Nosotros somos, en nuestra voluntad, libres para actuar. Y hacemos las cosas responsablemente, como decimos. Yo lo hice responsablemente. Cada quien hace algo por lo que es responsable. En el capítulo 10 de la confesión, párrafo 1 dice: aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra y espíritu, así sacándolos del estado de muerte y de pecado en que están por naturaleza, y llevándolos a la gracia y a la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndoles a lo que es bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo, pero de modo que van con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Y llegamos forzados, obligados: no me lleven a Cristo. No. Cada quien que vino a Cristo vino voluntariamente. La voluntad de Dios también es libre. No solamente la voluntad del hombre, la voluntad de Dios también es libre. La voluntad del hombre es un reflejo de lo que es la voluntad del Dios soberano. En otras palabras, Dios no tiene que chequear con nadie lo que Él va a hacer para obtener permiso. Ni Dios es responsable ante nadie. Él es el supremo. Nosotros estamos supeditados a Él. Y aún así actuamos con libertad. ¿Cuánto más el soberano en su voluntad? ¿Cuánto más? También la voluntad de Dios tiene un aspecto que es secreto, como leíamos en Efesios capítulo 1. Es un misterio. Y nosotros no lo podemos conocer. ¿Qué dice Deuteronomio 29:29? Que las cosas ocultas son de Dios, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Hay cosas de Dios que no conocemos. La voluntad de Dios es un misterio en muchas cosas. Esta semana hablaba con alguien y decía: bueno, a mí me ha pasado esto, a mí me ha pasado esto, a mí me ha pasado esto. ¿Qué es lo que Dios quiere con mi vida? Yo no sé. Yo no sé. Uno quisiera tener la bolita de cristal, ¿verdad? Está claro, mire, es esto y es esto. Uno puede tener ideas en la aplicación de los principios de su voluntad de preceptos. Bueno, si es tal cosa lo que tú quieres hacer, hay un principio de la Biblia que dice esto y esto y esto, no es, por ahí no es. Estaría violando este principio expreso de la palabra de Dios. Entonces, hay un misterio, hay cosas que son ocultas para nosotros. En cuanto al contenido de cada una de estas funciones de la voluntad de Dios, en cuanto al contenido, la voluntad de precepto, ¿dónde está? Aquí. La voluntad de precepto, ¿cuál es? Esto. Esa es la voluntad de precepto, su evangelio. Eso es lo que dice la Escritura. En cuanto a la voluntad decretiva, ¿cuál es su contenido? Interrogante. Bueno, lo que vemos que pasa en la historia. Lo que vemos que pasa en la historia, ese es su contenido. Lo que Dios ha profetizado que ocurrirá, eso es su contenido. Lo que Dios ha dicho que así va a ser. La creación misma. La Escritura nos dice que en Apocalipsis 4:11, que los cielos y la tierra existen, fueron creados por su voluntad. Por su voluntad existen y fueron creados, dice el texto.
Entonces el mundo, la creación, es una manifestación de esa voluntad de Dios. Pasó ya algo, nosotros lo sabemos porque ya pasó. Ya vemos que el mundo estaba en el plan de Dios, la salvación es otra. La salvación Dios la planificó antes de la fundación del mundo. Sabemos porque ya está pasando, Dios la reveló. Y sabemos cosas que pasarán porque Dios lo profetizó en sus palabras, nos dice que ocurrirá. Después de ahí, no sabemos. Es un secreto, es un misterio. Pero Dios utiliza las cosas más maravillosas, más sorprendentes, más increíbles, más inverosímiles en su voluntad decretiva para hacer bien a los hombres. Es un misterio. La Biblia dice aún cómo Dios, ustedes buscan en Romanos capítulo 9, Dios utilizó a Faraón para su gloria. Pero lo que pasó con Faraón fue terrible, Dios endureció su corazón. Dice en el versículo 17 de Romanos 9, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Que hay un hombre que va a ser instrumento para que el nombre de Dios sea anunciado por toda la tierra. Un instrumento para el despliegue del poder de Dios. Y ahí uno diría, uy, yo no quisiera ser ese instrumento. Pero Dios lo tenía señalado que ese hombre iba a ser un instrumento para eso. Versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué? Pues sin culpa, porque quien ha resistido a su voluntad. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Dios utilizó a Faraón, endureció el corazón de Faraón para llevar a cabo sus propósitos. Como dice R.C. Sproul, Dios estaba usando un hombre maligno para llevar a cabo sus buenos propósitos y su actividad redentora. Este es un tema común de la Biblia. No es que Dios crea el mal, ni hace el mal, ni siquiera inclina el corazón al mal, sino que antes bien Dios saca bien del mal, subyugando las maquinaciones malignas de los hombres para llevar a cabo sus propósitos. Y sigue diciendo Sproul. Un ejemplo clásico de esto es la historia de José, que estudiamos recientemente. Sus hermanos, llenos de celo y de envidia, le vendieron a la esclavitud. José fue llevado a Egipto y eventos notables se ocurrieron por el cual fue elevado al grado de primer ministro en una posición estratégica para traer alivio y redención a su propia familia en un tiempo de crisis y hambre en la tierra prometida. Finalmente, José tuvo un encuentro con sus hermanos en el que ellos le reconocieron, se arrepintieron de su maldad. José respondió a su confesión diciendo, ustedes pensaron al mal, pero Dios lo pensó para bien. Dios es santo, la santidad de Dios es una providencia, la providencia de Dios es santa, poderosa, y puede hacer que las intenciones malvadas de los hombres lleven bien para sus buenos propósitos en sus planes. Esto no significa que los hombres sean meros autómatas o peones en las manos de Dios, o que la providencia divina excuse a los hombres de la culpa de su propia impiedad. Las intenciones de los hermanos de José eran claramente malvadas, pero Dios utilizó su mal, el mal del que eran culpables, para llevar a cabo su plan divino de redención. Desde luego, el ejemplo supremo del control que Dios tiene del mal es la traición de Jesús por manos de Judas. Judas no fue forzado. Él hizo exactamente lo que él quería. Él manifestó su propia maldad, su propia pasión por poder, sus propios motivos egoístas al tomar 30 piezas de plata para entregar a Jesús a sus enemigos. Al hacer esto, en un sentido, Judas le hizo al mundo el favor más grande que se haya conocido. Por medio de su traición, Jesús fue crucificado. Un acto que, considerado en términos de las intenciones de Judas y las intenciones de aquellos que crucificaron a Jesús, fue un acto de impiedad diabólica. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, fue el evento salvífico supremo en la historia del mundo. Sin la cruz no hubiera salvación.
¿Significa esto entonces que debemos ir donde Judas y decirle, oye, felicidades Judas, gracias por haber hecho el acto más bueno de la humanidad? Si no fuera por ti, nosotros no hubiéramos sido redimidos. Dice, no, debemos considerar las acciones de Judas por lo que fueron egocéntricas, fueron impías. Antes bien, mostrando ese mal, Dios hizo bien. Esto muestra el poder sobrecogedor de Dios para hacer bien, sacar bien en sus buenos propósitos, aún por medio de la maldad de los hombres. Es decir, el ejemplo supremo es Judas. Ese hombre se propuso el mal y a través de eso vino el bien más grande que pudo ocurrir en la historia. ¿Es Dios soberano o no? ¿Es Dios soberano o no? Permítanme entonces, en el tiempo que resta, mencionar algunos pasajes que nos presentan la evidencia bíblica de la función decretiva de la voluntad de Dios. La función decretiva de la voluntad de Dios. Job, capítulo 23, versículos 13 y 14. Ya habíamos mencionado brevemente. Vamos a hacer una lista de estos pasajes rápidamente. Job 23, 13. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. ¿Qué dice allí? Él determina una cosa, ¿quién lo hace cambiar? Es su alma que lo deseó. Él lo quiso. Y entonces, Dios, es lo que está diciendo. Ahora, es muy bueno nosotros hablar del tema de la soberanía de Dios y dejar las cosas en vaguedades, dejar las cosas media en el aire, tener la doctrina, el esqueleto de la doctrina. Y nosotros podemos decir junto con Job, si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó y lo hizo. Buenos calvinistas. Tenemos que también decir lo que dijo en el versículo 14. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Esa es otra historia. Entonces, cuando viene el momento difícil, cuando viene el momento en el que pasamos por cosas que no entendemos, o sea, ¿cómo es posible que Dios dice que Él me ama y yo estoy pasando por esta situación que estoy pasando? Job estaba en esa situación. Job estaba en esa situación. No es simplemente tener buena teología, hermanos. Podemos repetir como papagayos todo lo que yo he dicho acerca de la soberanía de Dios hasta este momento. Y podemos venir a decir, no, porque la voluntad de Dios es esta, y el versículo bíblico que la prueba es esto, y la muerte de Cristo fue algo predeterminado desde antes de la fundación del mundo, y debemos decir junto con el apóstol Pablo que Él nos bendijo con toda bendición espiritual, y que cuando tú estás en el momento de aflicción, ¿dónde está tu concepto de la soberanía de Dios? ¿Tiene Dios derecho sobre tu vida? Oh, claro que sí, Dios tiene derecho. ¿Y quién soy yo? Pero llega el momento y nosotros reconocemos que Dios es soberano en el momento de la dificultad. Job eso lo dijo allí. Él acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en Él. Entonces el problema es que nosotros no lo sabemos. ¿Cuáles son todas estas cosas? ¿Ustedes piensan que Job sabía lo que le iba a pasar a él en un solo día? ¿Pero de quién se agarró él? ¿O del único que podía agarrarse? De Dios. Del único que podía agarrarse. Y nosotros tenemos que agarrarnos de ese mismo Dios también. Ahora imagínense que en medio de esa dificultad nosotros no tenemos la doctrina de que Él es soberano. Y entonces, ahí sí es verdad que no tenemos consuelo. Ahí sí es verdad, si las cosas nos pasan porque se le escapan a Él de su control, ahí sí tenemos problemas. Pero la Biblia declara explícitamente que Dios tiene que ver con nuestra vida. No es simplemente algo externo a mí. La soberanía de Dios me incluye a mí y todos los eventos que a mí me acontecen. Todos los eventos que a mí me acontecen. Señor, yo no conozco qué es lo que tú quieres conmigo en esta situación.
Pero yo te suplico que me des las fuerzas para yo seguir aplicando y obedeciendo toda tu palabra, tu voluntad preceptiva para agradarte a ti en todas las cosas. Sea que tú me pidas a sacrificar a mi hijo, pero que yo siga como quiera obediente a todo lo que tú me mandes a hacer. Como Abraham. Salmo 115:3. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. Y es claro, nada frustra su voluntad. Él no hace simplemente lo que otro quiere. Es algo autodeterminado por Él, espontáneo en su voluntad. No se puede decir en un lenguaje más llano. No se puede decir todo lo que Él quiso. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, versículo 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Fíjense que en el contexto, ustedes ven el subtítulo arriba, dice Asiria será destruida. Tiene que ver con los eventos de las naciones. Son los eventos de las naciones. El evento de septiembre 11, ¿eso escapó al control de Dios? No. No. Exactamente pasó conforme a su voluntad decretiva, pero no conforme a su voluntad perceptiva. Dios no se deleita en la muerte del que muere. Dios no se deleita en la muerte del que muere. Versículo 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? O sea, yo puedo llegar a una conclusión y decir, bueno, voy a hacer tal cosa. Y algunos de ustedes decir, ay, no, no hagas eso. No hagas eso, mira, por esto y por esto y por esto. No lo hagas así. Y podemos a lo mejor entrar y tú tienes derecho a decir, no, no lo hagas así, hazlo de otra forma y proponer. Pero si es Dios que se propone hacerlo. Ustedes se imaginan discutiendo con Dios. Discutiendo con Dios. Dios, no, mira, yo sé que tú eres omnisciente, tú sabes todas las cosas, tu sabiduría es infinita y tú usas las cosas para los mejores fines. Yo soy infinito, yo no conozco, yo soy un ignorante de tantas cosas. Yo sé que tú eres omnipotente y tú tienes todo el poder para llevar a cabo tus propósitos. Sabemos que tú eres bueno y tú cuando haces las cosas las haces para el bien de la gente. Sabemos que tú eres amor y es para manifestar esa bondad y querer el bien del otro cuando la razón por la que tú haces las cosas. Pero no ha considerado. Eso no es lo que hacemos a veces cuando nosotros cuestionamos los procedimientos de Dios en nuestra vida. ¿No es eso lo que hacemos? Aquí está diciendo, ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Hasta los reyes y los gobernantes le pueden decir, no, no lo hagas así. Y sus ayudantes, el Senado, le pueden decir, no, mira, te aconsejo que no lo hagas así, sería terrible. Y pueden echar hacia atrás. Pero ¿y Dios? Dios es soberano. Isaías 46, versículo 9. Isaías 46, 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Qué hombre puede decir eso? Haré todo lo que quiero. Por eso yo les decía que la soberanía de Dios es uno de los atributos más atacados por las personas. Porque ellos quieren hacer lo que ellos quieren. Y no quieren admitir que hay que hacer lo que Dios quiere. Hay que hacer lo que Dios quiere. Él es el rey, Él es el soberano. Pero el hombre quiere parte de esa soberanía como el diablo la quiso también. No, dice Dios,
No hay semejante a mí. Y Él es el que puede decir, haré todo lo que quiero. Nadie más puede decir eso. Ese es nuestro Dios. Daniel 4:35. Es bueno ver en los labios de un pagano lo que dijo de Dios. Daniel 4:35. Entendió algo que muchos creyentes tienen dificultad en expresar. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? Algo cuando dice allí que Dios hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, ¿tú sabías que eso te incluye a ti? Es muy fácil leer esto con generalidades. Inclúyete. Él hace según su voluntad contigo. Ponlo así si tú quieres. Él hace según su voluntad contigo. Y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. Nadie, Él no tiene que darle cuenta a nadie. Él no tiene que darle cuenta a nadie. Eso es lo que dice el texto. No tiene que darle cuenta a nadie. En el Nuevo Testamento encontramos el texto de Efesios 1 que nosotros leímos. Podemos ir un instante allí, en Efesios capítulo 1. ¿Por qué estamos en Cristo? Porque Él quiso. ¿Por qué estamos salvos? Porque Él quiso. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y hay que darle gloria al Señor por eso. ¿Qué misericordia tuvo de nosotros? Versículo 4. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mi hermano, antes de tú existir, antes de que el mundo existiera, Dios pensó en ti. Dios pensó en ti. Y porque Él quiso, Él te predestinó. Eso es lo que dice el texto. Porque Él quiso. No porque Él vio que tú ibas a hacer algo bueno o algo malo. Ni porque tú eras santo, porque Él dice que te escogió para que tú fueras santo. Para que tú fueras santo. Y todo el texto está lleno de un lenguaje que enfatiza que Él hace lo que Él quiere, lo que Él desea. ¿Por qué Él toma preferencia por uno y no por el otro? Es por lo que Él quiere. Él hace las cosas conforme a su buena voluntad. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es buena. Es buena esa voluntad. Podemos decir también al texto de Romanos 9 una vez más. Romanos capítulo 9. Romanos 9. Hemos visto pasajes del Antiguo Testamento, estamos viendo ahora pasajes del Nuevo Testamento que hablan de este aspecto, de esta función decretiva de la voluntad de Dios. Versículo 18, de manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. De quien quiere, tiene misericordia. Y a quien Él quiere endurecer, endurece. Quiere. Es conforme a lo que Él quiera. Él quiere o no quiere, eso es lo que pasa. Hermanos, el lenguaje es claro. Las personas a veces quisieran ponerlo más suave, pero eso es lo que allí dice. Eso es lo que dice este texto. Y entonces presenta el aspecto de cuando las personas discuten con Dios. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Por qué me echan la culpa? Si Él me va a mandar al infierno, ¿por qué me echa la culpa a mí? Él lo determinó de esa manera. ¿Acaso es esa una excusa justificada? ¿Acaso es esa una excusa justificada? No, mi amigo, si tú estás aquí, tú te vas para el infierno porque tú eres responsable de todos tus actos y culpable delante de un Dios santo. No, pero es que no es verdad. Ok, imagínate que tú puedes ponerte a discutir con Dios. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Ok, trae todos tus argumentos, piénsalos bien.
1, 2, 100 argumentos delante del Altísimo. Y estás tú y Dios solo en el día del juicio en la eternidad. Y tú estás dispuesto a combatir con Dios. Yo tengo buenos argumentos, yo puedo pararme delante de Él. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Imposible, insensato, que un vaso de barro le diga al que lo formó eso. ¿Y tú quién eres delante de Dios? Un vaso de barro. Dios es el que forma. Dios es el alfarero. Dios es el que te hace según su voluntad. Pero ¿quién ha resistido su voluntad? Yo eso según lo que Él planificó antes de la fundación del mundo. Pero tú lo hiciste libremente. Tú hiciste cada una de esas cosas porque tú quisiste. Cuando Judas entregó al Señor, Él hizo lo que Él quiso. ¿Saben por qué Él se suicidó? Porque Él tenía una conciencia culpable y no encontró sanidad a su problema en la sangre de Jesucristo. No buscó ayuda en el único refugio de gracia donde Él podía encontrar el perdón de todos sus pecados, incluyendo el de haber entregado al Hijo de Dios. ¿De qué te vale y te sirve a ti discutir con Dios? Dios es el soberano. Dios es el soberano. Seguiremos viendo más textos cuando volvamos a estudiar este tema. Hay otros pasajes que tenemos que tratar. Tenemos que ver la contradicción que normalmente se levanta y cómo lo trata el apóstol en ese sentido. Pero simplemente para términos de aplicación, traer una o dos aplicaciones en este momento antes de pasar a la continuación de este sermón más adelante. Hermanos, nosotros debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado de no hacer que la voluntad decretiva de Dios sea una excusa para nosotros desobedecer la voluntad preceptiva. Tenemos que tener cuidado de no hacer que la voluntad decretiva de Dios sea una excusa para no hacer su voluntad preceptiva. En otras palabras, Dios me hizo hacerlo así. Dios me hizo con esa debilidad. Dios, y echamos la culpa a Dios por muchas cosas. No, ¿qué dice Dios en su palabra? Que no hagas aquello, que haga lo otro. No te excuses entonces por qué tú eres, qué tú has hecho, qué ha pasado en tu historia, las circunstancias en las que tú vives. Donde quiera que tú estés, como quiera que tú seas, tú le debes obediencia a Dios. ¿Saben por qué? Porque Él es el soberano. Él es el rey y tú eres su súbdito. Eso dice la Escritura. También cuidado de utilizar la voluntad decretiva de Dios como una excusa para retar a Dios, para culpar a Dios por el pecado del hombre, por cualquier sufrimiento y finalmente por la ruina eterna de los hombres. No podemos altercar con Dios. No podemos discutir con Dios. Nosotros no somos quienes para cuestionar a Dios. Nosotros debemos recibir consuelo del hecho de que Dios es soberano. Si Dios no fuera soberano, nosotros no tenemos nuestra salvación garantizada. Pero porque Él es soberano, podemos citar Romanos 8, 28 al 30. Todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Porque aquellos que Él predestinó, a esos llamó, a esos Él justificó, a esos Él glorificó. ¿Por qué se cumple eso? Porque Él es soberano. Si Él no fuera soberano, eso no fuera una realidad. ¿Saben por qué nosotros vamos a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo? Porque Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Porque Él es soberano, es que nosotros vamos a ser salvos. Quitemos la soberanía de Dios y estamos también echando por la borda nuestra propia salvación. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, nos sentimos navegando en un mar muy grande, en una pequeña embarcación. Estudiarte a ti, estudiar tu manera de pensar, estudiar tus deseos, estudiar tu voluntad. Nos sentimos casi como si fuera un atrevimiento. Sin embargo, no estamos haciendo otra cosa que estudiar tu palabra y nosotros queremos entenderla y ponerla por obra. Nosotros queremos rogarte que tú pongas en nosotros tal piedad que nos permita a nosotros dejar las cosas ocultas y que no han sido reveladas para ti, y utilizar las reveladas, las que están claramente establecidas en tu palabra, para nosotros ser obedientes. Ayúdanos, Señor, y te rogamos, te suplicamos,
que pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Bendícenos y sé tú glorificado con Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo y en la vida de cada uno de nosotros como tú quieres. Que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya, porque la tuya es buena, justa y perfecta. En el nombre de Cristo te oramos esto. Amén.